Mateo 26. Vamos a leer versos 31 al 46 y luego vamos a leer versos 69 al 75. Anoche estuvimos considerando la persona de Judas Iscariote, preguntándonos si algunos estamos siguiendo el modelo de discipulado de Judas Iscariote. Esta noche vamos a tener otro modelo, el modelo de Pedro. Vamos a ver qué clase de discípulo fue el apóstol Pedro. Vamos a leer Mateo 26, del verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llevó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo. Oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Verso 69. Pedro, estando sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Le has fallado al Señor alguna vez? ¿Le hemos fallado alguna vez al Señor? Creo que todos tenemos que identificarnos con Pedro, ¿no es cierto? En una y otra manera, parece que casi constantemente, aunque decimos que amamos al Señor, constantemente le fallamos. La pregunta es ¿por qué? Habría diferentes razones, ¿no es cierto? Pero me parece que una razón por la cual constantemente fallamos al Señor es lo que podemos llamar el peligro de la autoconfianza. Es decir, el peligro de confiar en mí mismo, que yo sí puedo, y termino fallando al Señor. ¿De dónde viene la autoconfianza? Bueno, del orgullo. ¿Dónde empezó el orgullo? En Satanás. Satanás se confió en sí mismo que él podía ser igual a Dios. Y luego Satanás sembró esas ideas en la raza humana, en Adán y Eva, diciendo: tú también puedes ser igual a Dios, no necesitas de Dios, puedes velar por ti mismo, defenderte a ti mismo. Me parece que una de las razones por la cual mucha gente no se acerca a Dios es por este problema de la autoconfianza. Hay esa actitud en mucha gente en el mundo que no, yo no necesito de Dios. Dios es para los débiles y los que tienen problemas en la vida, pero no, yo no necesito de Dios. ¿Habrá alguien así esta noche? Que en tu corazón guardas esta actitud de que el cristianismo es para los débiles y que tú estás por encima de eso. Autoconfianza. Pero la autoconfianza también afecta al creyente. No es solo el inconverso, el creyente también puede ser muy afectado por la autoconfianza, confiar en sí mismo. Y en Pedro tenemos un ejemplo de eso. Ahora, Pedro fue uno de los grandes discípulos de Cristo, ¿cierto? Qué lindo hombre fue Pedro. Recordemos la primera vez que Pedro tuvo su encuentro con Cristo y parece que el Señor le amó a Pedro desde el comienzo. Le dio un apodo. Su nombre era Simón en hebreo. Le dio el nombre Cefas en arameo. En griego, la palabra Petros. En español, la palabra piedra o roca. Y Cristo le dice a Pedro: mira Pedro, yo te voy a hacer a ti una roca. Pedro empezó bastante bien. Más adelante, cuando Cristo le llamó a dejar todo para seguirle, Pedro estaba dispuesto a hacerlo. Dejó sus redes, dejó su barco, dejó su familia para seguir a Cristo. Es más, el apóstol Pedro fue un hombre bastante sensible a su propio pecado. ¿Se acuerdan en Lucas 5 cuando el Señor hace un tremendo milagro, la pesca milagrosa? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Ah, Señor, apártate de mí, que soy pecador.
Qué bueno, ¿no? Es más, el apóstol Pedro fue un hombre abierto a la revelación de Dios. Dios le hablaba a Pedro directamente. ¿Se acuerdan cuando Cristo preguntó una vez, los hombres qué dicen de mí? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Bienaventurado Pedro, porque lo que acabas de decir no lo has aprendido de carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo te ha hablado. ¡Wow! ¡Qué tremendo discípulo es Pedro! Una roca, sensible al pecado, abierta a la revelación de Dios. Pero Pedro tenía un talón de Aquiles. Un talón de Aquiles. Confiaba demasiado en sí mismo. Había algo en su psicología que le llevó a Pedro a confiar mucho en sí mismo, a sentir, yo sí puedo. Y al final le llevó al fracaso espiritual. Ahora podemos mirar diferentes incidentes en la vida de Pedro donde se manifiesta esa autoconfianza, pero como estamos en Semana Santa, vamos a limitarnos a los eventos que hemos leído y visto esta noche. Cuando Pedro negó conocer al Señor Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cómo es que le llegó a fallar una forma tan garrafal? Quizás nosotros también esta noche tendremos que preguntarnos, ¿y qué es lo que me lleva a mí a fallar al Señor? ¿Qué puedo aprender de Pedro esta noche? Me parece que el primer error de Pedro es que Pedro no prestó atención a una advertencia. El Señor le advirtió a Pedro claramente de un peligro, pero Pedro no quiso escuchar la advertencia del Señor Jesús. Habían pasado un lindo tiempo en el aposento alto, habían celebrado juntos la última cena. Salieron del aposento alto, se dirigieron al monte de los olivos. Era de noche. Y de repente el Señor Jesús, mirando a los discípulos, les advierte a todos. Aquí Mateo 26, verso 31, les advierte a todos, todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, van a tropezar, lo que significa, le van a abandonar esta noche todos. Ahora yo me imagino que fue impactante para los discípulos escuchar eso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Bueno, tenemos el verso 33, ¿no es cierto? Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. En otras palabras, Pedro dice, yo, Señor, yo jamás te voy a abandonar, jamás te voy a abandonar. ¿Pueden sentir ahí algo del orgullo en el corazón de Pedro? Autoconfianza. La razón por la cual Pedro no prestó atención a Cristo, esta advertencia, fue que Pedro pensaba que él sí podía. Hace unas semanas en Tailandia, creo que fue, 3 o 4 británicos fallecieron. Entiendo que habían ido para ver una hermosa catarata de paseo. ¿Qué podría pasar ahí? Pero como la catarata era profunda y las corrientes de aguas eran muy fuertes, había una advertencia: tengan mucho cuidado en estas cataratas. Pero los jóvenes británicos se confiaron en sí mismos, que sabían nadar, que sabían cuidarse. Así que la actitud era: esta advertencia será para otros, no es para mí.
Y los británicos se metieron a la catarata y murieron. Porque no escucharon, no prestaron atención a la advertencia. Estamos aquí esta noche en la casa de Dios y la pregunta que ya empieza a surgir en nuestras mentes es la siguiente: ¿será que Dios me viene advirtiendo de algo? Pregúntate, cada uno personalmente, pregúntate. ¿Será que Dios te viene advirtiendo de algo en tu vida? ¿Un peligro? ¿Un desafío? Quizá Dios te viene diciendo: ten cuidado del mundo. El mundo es muy peligroso, el mundo te puede jalar, ten cuidado del mundo. O quizá el Señor viene diciéndonos: ten cuidado de la carne. La carne es débil, ten cuidado, te puede traicionar. O podría ser que Dios está diciendo: ten cuidado de aquel amigo que no es creyente, aquel amigo que no te conviene, te viene advirtiendo de eso, pero ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿O será que como Pedro tenemos este terrible problema de la autoconfianza? No, pastor, dice personas, no, pastor, pierda cuidado, yo sé que el mundo es peligroso, pero yo sé defenderme. O alguien dice: pastor, gracias por la advertencia, pero yo sé cómo cuidarme de las tentaciones. Pero como pastores, sabemos que muchos creyentes tienen su fracaso espiritual porque no escuchan advertencias. Permíteme llevarte esta noche: no seas como Pedro, no sigas ese modelo de discípulo. Si el Señor te está hablando de algún peligro en tu vida, presta mucha atención. No pienses que la advertencia es suficiente, no es. La advertencia debe llevarte a cierto accionar. Si solo escuchamos la advertencia, podemos colapsar espiritualmente igual que Pedro. No se trata de escuchar la advertencia, se escucha de dejar de confiar en mí mismo y empezar a hacer algo para acatar esa advertencia. Pedro falló porque no quiso escuchar la advertencia de Cristo. En segundo lugar, Pedro falló porque Pedro se creyó mejor a los demás. Pedro miró a los demás discípulos y Pedro pensó: bueno, ya los otros sí podían abandonar. Ya Pedro mira a Juan, dice: bueno, Juan es un poco débil, quizás ya él podría fallar. O Andrés podría fallar. O Jacobo podría fallar. O Mateo podría fallar. Pero yo soy diferente. Yo soy mejor que ellos. Yo soy más fuerte que ellos. Porque Cristo había dicho aquí, ¿no es cierto? Cristo había dicho: todos me van a abandonar. ¿Y se acuerdan lo que Pedro dice en verso 33? Escuchen estas palabras en verso 33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no. ¿Puede ver ahí el problema con Pedro? Los demás sí pueden fallar, yo no. Los demás son débiles, yo no. Ahora, no es que Pedro era malo. Pedro no era malo. Pedro amaba mucho al Señor Jesús. Hace unas horas, cuando el Señor Jesús quiso lavar los pies de Pedro, ¿se acuerdan la reacción de Pedro? O sea, ¿qué? ¿Tú me vas a lavar mis pies? Jamás, Señor. Y Cristo dice: mira, Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tienes ni parte ni suerte conmigo. Y Pedro, ¿qué dijo? Bueno, Señor, todo mi cuerpo entonces.
Ese Pedro, qué lindo Pedro. ¿Ah? Amaba mucho al Señor Jesús.